El mismo día en que la NASA despidió a miles de empleados, un escaneo rutinario del rover Perseverance detectó una mancha tenue pero inconfundible justo en la posición prevista para 3/diagonal Atlas. Esto verifica la existencia del objeto, aunque genera interrogantes mucho más extraños. Las fotografías más recientes no solo muestran algo inusual en torno a 3/diagonal Atlas. Revelan un intruso interestelar con una coma rica en dióxido de carbono, señales confusas de agua, un halo orientado hacia el Sol, polarización anómala, y lo más desconcertante, rastros de níquel sin rastro de hierro. Nada de esto encaja con los patrones habituales de cometas o asteroides. ¿Estamos presenciando el inicio de una mera casualidad cósmica natural o hay algo oculto intencionalmente? Las pruebas sólidas exigen un examen más detallado. 3 de octubre de 2025. Mientras las imágenes de alta resolución desde órbita marciana siguen bajo llave, la cámara de navegación de Perseverance registró en silencio una serie de tomas que alteraron por completo el debate. 20 fotogramas consecutivos, apilados por los ingenieros de la misión, muestran una mancha inclinada y difusa deslizándose por el cielo nocturno de Marte, precisamente donde se esperaba la aparición de 3/diagonal Atlas. La coincidencia no es aproximada. Basándose en el efemérides de Geraisens del JPL, la trayectoria proyectada atraviesa las mismas coordenadas de píxeles cuadro a cuadro, al ritmo previsto para un objeto que pasa rozando Marte a casi 60 km por segundo. Esto no es un rayo cósmico ni un satélite errante. La mancha no parpadea ni salta entre exposiciones. Describe un arco suave e ininterrumpido, que coincide con el movimiento celeste del cometa dentro de una fracción de grado. El procedimiento es sencillo, pero efectivo. Cada imagen, capturada con segundos de intervalo, se ajusta a la posición del rover y la orientación de la cámara. Al superponer digitalmente estos 20 cuadros, el ruido aleatorio se disipa y los elementos persistentes se definen con claridad. Lo que queda es una raya delgada y alargada, apenas por encima del umbral de ruido, pero indiscutiblemente auténtica. El momento es exacto. La secuencia arrancó justo cuando 3/diagonal Atlas llegaba a su punto de mayor aproximación a Marte, una ventana prevista con semanas de antelación por los planificadores de la misión. Las probabilidades de que un artefacto casual surgiera en el lugar exacto y en el instante preciso a lo largo de 20 exposiciones son mínimas. Ningún otro instrumento en superficie marciana ha registrado una detección parecida. Los datos crudos, aún no disponibles para el público, han sido validados discretamente por varios expertos en imagen del JPL. Todos han revisado defectos en sensores, impactos de rayos cósmicos y efectos atmosféricos. Ninguno encaja. La única interpretación razonable es que Perseverance, por fortuna y meticulosa preparación, capturó al visitante interestelar en pleno recorrido. No se trata del retrato detallado que orbitadores como JRISE o Mars Express podrían ofrecer. La mancha es demasiado débil y lejana para desvelar estructuras. Sin indicio de cola, ni rastro de núcleo o chorros. Pero constituye una prueba fotográfica directa de que 3/diagonal Atlas estuvo allí, desplazándose tal como se anticipaba en una órbita que ningún satélite marciano o residuo conocido podría imitar. En un contexto donde los canales oficiales guardan silencio, la superposición de los 20 fotogramas del rover emerge como la única validación en tiempo real desde la superficie de Marte. Sirve como punto de apoyo, una prueba que urge seguimiento y un recordatorio crudo de cuanto se oculta aún en los datos restringidos desde órbita. Por el momento, la mancha de Perseverance es el único faro en un océano de dudas. Confirma la realidad del objeto, pero deja suspendidas todas las cuestiones más profundas sobre su forma, composición y procedencia. Hasta que se liberen las imágenes de alta resolución orbital, esta raya sutil es lo único que separa la conjetura de la certeza. Por todo el sistema solar, una red de telescopios y naves espaciales dirigió sus instrumentos hacia 3/diagonal Atlas, cada uno aportando un fragmento distinto del enigma. El telescopio espacial James Webb, trabajando en infrarrojo, midió una coma dominada por dióxido de carbono. La proporción de dióxido de carbono a agua, según el espectrómetro NIR de Webb, alcanzó casi 8,1, un valor 10 veces superior al de la mayoría de cometas del sistema solar, donde el agua suele prevalecer.
El telescopio ultravioleta de Swift adoptó un enfoque distinto, buscando las huellas habituales de agua e hidroxilo. Las líneas de emisión ultravioleta esperadas, hidroxilo a 308 nm y agua a 160 nm, resultaron débiles, justo por encima del fondo. En cambio, Swift detectó una señal más intensa de lo previsto en la banda de monóxido de carbono, lo que sugiere una mezcla volátil muy atípica. Al mismo tiempo, un equipo de polarimetría con el instrumento 4-STAR-2 del Very Large Telescope registró una polarización lineal de menos 2,77% a un ángulo de fase de 7 grados. No es solo una desviación estadística. La mayoría de cometas exhiben polarización positiva en estos ángulos, y solo unos pocos caen en negativo, generalmente por granos de polvo finos y altamente reflectantes. Aún más curioso, el ángulo de inversión, donde la polarización pasa de negativa a positiva, se situó en poco más de 17 grados. En comparación, los cometas clásicos rondan los 21 grados. Esto implica que la coma de 3/diagonal Atlas alberga granos de polvo con tamaños y composiciones inéditos en los catálogos existentes. El telescopio espacial Hubble, observando en luz visible, capturó un amplio halo phasing al Sol que desafía el modelo estándar de cometa. En lugar de una cola antisol brillante, la luz difusa se extiende en dirección al Sol, configurando un abanico irregular. Las simulaciones indican que esto podría deberse a la dispersión frontal provocada por partículas compactas o alineadas de forma inusual. Sin embargo, la magnitud y la forma no coinciden con ningún cometa registrado en los archivos. El espectrógrafo ultravioleta de los telescopios gigantes reveló una irregularidad adicional. En la fase gaseosa, surgió una línea espectral que correspondía al níquel neutro de manera recurrente, pero la línea del hierro, que se esperaba más intensa o al menos equivalente, estaba ausente. Esto no es un detalle insignificante. En todos los cometas estudiados a fondo, el hierro supera al níquel por un factor de al menos 10. Aquí, el níquel aparece en solitario. Experimentos de laboratorio apuntan a que ambos elementos deberían volatilizarse y disociarse fotoquímicamente bajo la radiación ultravioleta solar a un ritmo casi idéntico, lo que hace difícil justificar esta diferencia mediante procesos químicos o térmicos convencionales. 5 observatorios, 5 rarezas distintas. Cada instrumento corrobora que 3/diagonal Atlas no solo parece distinto en una longitud de onda concreta o desde un ángulo particular. Las anomalías se acumulan, una coma rica en dióxido de carbono, líneas de agua atenuadas, polarización negativa, un halo solar asimétrico y una emisión de níquel aislada. Ningún cometa del registro contemporáneo cumple con todas estas características. El fenómeno no se reduce a un enigma fotográfico. Constituye un rompecabezas multiinstrumental que cuestiona la definición misma de lo que un cometa puede llegar a ser. A finales de agosto, mientras los telescopios luchaban por obtener una visión más nítida de 3/diagonal Atlas, comenzaron a circular observaciones de un tipo muy diferente en foros privados. Grupos de visión remota, incluido uno dirigido por Birdie Edwarski, iniciaron una sucesión de sesiones a ciegas enfocadas en un objeto astronómico sin nombre. Los participantes lo describieron con términos notablemente parecidos, un dispositivo del tamaño de una memoria USB incrustado en una masa helada mucho mayor. Algunos aludieron a pulsos o señales emanando hacia afuera, como si el objeto estuviera emitiendo. Otros mencionaron patrones complejos o inscripciones, que unos pocos denominaron graffiti, grabados en una superficie metálica lisa oculta bajo capas de polvo y hielo. Ninguno de los observadores sabía qué se suponía que estaban describiendo. Las coordenadas y el contexto se mantuvieron en secreto hasta el fin de las sesiones. Estas tuvieron lugar antes del paso por Marte, cuando solo un puñado de astrónomos conocía siquiera la trayectoria de 3/diagonal Atlas. Aunque las descripciones eran vívidas, seguían siendo hipotéticas, con un nivel de confianza bajo según estándares científicos, incluso mientras las imágenes oficiales permanecían bajo llave. La idea de un implante tecnológico, algo construido deliberadamente en lugar de vagar sin rumbo, empezó a difuminar la frontera entre especulaciones marginales y debates públicos. JRISE, la cámara principal del Mars Reconnaissance Orbiter, estaba lista para una captura histórica.
La oportunidad era breve, apenas unas horas mientras 3/Atlas pasaba cerca de Marte, lo suficientemente próximo para que las sondas orbitales discernieran estructuras que los telescopios terrestres solo podían intuir. No obstante, una vez transcurrido el sobrevuelo, no surgieron imágenes. Los canales oficiales de la NASA, que suelen publicar rápidamente nuevas vistas marcianas, se limitaron al silencio. La Agencia Espacial Europea confirmó que su Mars Express y Trace Gas Orbiter habían registrado el suceso, pero retuvieron las fotos alegando una revisión de datos en curso. La telemetría cruda siguió llegando para operaciones críticas de la misión, pero los marcos científicos de alta calidad, capaces de resolver dudas sobre forma y composición, quedaron bloqueados tras puertas institucionales. Nadie pasó por alto el momento. Con más de 15,000 empleados de la NASA en excedencia por el cierre federal, los canales de comunicación pública se ralentizaron drásticamente. Los equipos esenciales mantuvieron las naves operativas y archivaron los datos con seguridad. Pero el procesamiento y la difusión habitual de imágenes de alta resolución se pospusieron. La ESA, por su parte, lidiaba con sus propios obstáculos administrativos, que retrasaron cualquier publicación conjunta. Para la comunidad global de astrónomos y aficionados al espacio, el apagón parecía menos una medida prudente y más una barrera infranqueable. Corrieron rumores de que las imágenes se retenían para un análisis más profundo, o peor, de que algo en los datos resultaba demasiado polémico para liberarlo de inmediato. En ese vacío, los canales no oficiales cobraron protagonismo. Foros amateurs transmitían cada indicio de la telemetría cruda, mientras las redes sociales bullían de conjeturas y descontento. Lo que debía ser un logro de la ciencia planetaria, un retrato multiórbita y multiángulo de un visitante interestelar, se convirtió en un ejemplo de fragilidad institucional. Justo cuando el mundo precisaba datos claros y autorizados, el sistema destinado a proporcionarlos falló. Hasta que se levante el embargo, la historia de 3/Atlas se narrará a través de murmuraciones, filtraciones y borrones marcianos apenas perceptibles. Sumando las pruebas, el caso de 3/Atlas evoca una mano de cartas que ningún objeto natural debería poseer. Comienza con la primera. Una masa tan voluminosa y densa que, pese al desgasificado visible, su ruta orbital apenas se altera. Algo inédito en cometas de tamaño similar. A ello se suma una coma que brilla con mayor intensidad hacia el Sol, no en dirección opuesta, contraviniendo las normas clásicas de colas cometarias moldeadas por el viento solar. Luego llega la composición química. Repetida se detectan leves indicios de vapor de níquel sin rastro alguno de hierro, una combinación que los experimentos en laboratorio consideran casi imposible de aislar bajo el calor solar. Las mediciones de polarización, pendientes aún de su publicación completa, revelan supuestamente una inversión brusca a un ángulo más bajo que en casi cualquier cometa registrado, lo que sugiere granos de polvo con características inéditas en los catálogos existentes. La órbita en sí resulta otra rareza. En lugar de atravesar el sistema solar en un ángulo extravagante, el 3/Atlas se mantiene cerca de la eclíptica, rozando Venus, Marte y Júpiter en un recorrido que sería inusual incluso para la maniobra de asistencia gravitatoria mejor planeada. Y como si fuera poco, su ruta cruza una franja estrecha del cielo vinculada a la señal WOW de 1977. El estallido de radio inexplicado más célebre de la historia. Cada una de estas peculiaridades por separado podría achacarse a la casualidad o a un error de observación, pero juntas multiplican las probabilidades en contra de lo fortuito. La chance de que las 7 anomalías converjan en un solo objeto es tan remota que exige una respuesta. Ya sea una nueva clase de visitante interestelar o algo aún más imprevisible. El expediente del 3/Atlas se erige ahora como referente de hasta dónde pueden llegar la naturaleza o tal vez un diseño a desafiar nuestras previsiones. El 29 de octubre marca el perihelio para el 3/Atlas. Su aproximación máxima al Sol a 1,4 unidades astronómicas. Este instante somete las hipótesis a la prueba del fuego. Si actúa como un cometa interestelar convencional, el calor podría provocar desgasificación o incluso su desintegración. Pero si el 3/Atlas es algo más peculiar, esta fase abre la puerta a lo imprevisto. Movimientos anómalos, un brillo extraño o emisiones que escapen a explicaciones convencionales.
La trayectoria lo es todo. El 3 de octubre, pasó a solo 29 millones de kilómetros de Marte, un roce por los cánones planetarios. Desde ahí, gana velocidad, culminando en 68 kilómetros por segundo a finales de octubre. Tras el perihelio, el cuerpo se oculta tras el Sol, invisible desde la Tierra salvo para los aparatos más precisos. Noviembre ofrece una ocasión insólita. La nave CHUS de la ESA, diseñada para las lunas de Júpiter, dispondrá de un intervalo dedicado de observación del 2 al 25 de noviembre. Los instrumentos de CHUS están calibrados para objetos débiles y veloces, y los responsables de la misión han reservado slots para escaneos específicos. Si el 3/Atlas se fragmenta, altera su ruta o destella de forma inesperada, CHUS estará listo para registrarlo. Estas observaciones resultan clave, proporcionando la única vista mientras el objeto se aleja del Sol antes de reaparecer en el cielo matutino. A principios de diciembre, los astrónomos validan la efemérides. Al salir de la conjunción solar, el 3/Atlas se compara con las previsiones de posición. Cualquier desviación mínima podría indicar erupciones, divisiones o variaciones de trayectoria. David Finoia y el equipo del JPL seguirán de cerca. El 19 de diciembre llega el último control, a 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, la oportunidad final para telescopios terrestres de obtener datos de alta resolución antes de que se pierda en el espacio interestelar. Una imagen retocada con Photoshop de Mitiuacu sonriente junto a un cometa radiante circula con una cita falsa sobre sondas extraterrestres. En Rusia, los medios estatales insinúan un encubrimiento occidental, mientras cuentas de memes generan montajes del manchón de Perseverance etiquetado como almohadilla Harbinger. El pánico y la sátira se entrelazan, avivados por el cierre de la NASA y la falta de fotos oficiales. Pero mientras la maquinaria de rumores bulle, los expertos contraatacan. El Observatorio Vera Rubin, con apenas un año de actividad, lanza una campaña global de paralaje. Decenas de telescopios aficionados y profesionales se sincronizan para triangular la posición del 3/Atlas en su reaparición decembrina. Investigadores del SEI programan una revisión focalizada a 1,420 MHz, la línea clásica del hidrógeno, apuntando sus antenas al trayecto previsto del cometa. Foros que antes bullían de conjeturas locas ahora comparten diagramas celestes cotejados, verificando cada afirmación. El desorden de la desinformación choca con un auge de comprobaciones sistemáticas, una pugna entre leyendas virales y datos abiertos. El 6 de octubre hubo un susto. El asteroide 2025 TF, de solo 2 metros de diámetro, rozó a 419 kilómetros sobre la Antártida antes de ser avistado. Su órbita sigue imprecisa, con un código de condición 7. En Marte, se han hallado manchas de leopardo, zonas ricas en orgánicos junto a minerales sensibles al redox en Bright-Angel y Sapphire Canyon. Podrían tratarse de las señales biológicas más potentes hasta la fecha, aunque disputas políticas sobre el retorno de muestras amenazan con frenar avances. En Washington, una audiencia clasificada sobre UAP incluyó un vídeo impactante de Yemen. Una esfera luminosa alcanzada por un misil Elfire siguió volando. El Departamento de Defensa guarda silencio ante el rechazo a denunciantes. Las tormentas solares persisten con vientos de 600 a 770 km/s, generando tormentas geomagnéticas de nivel G y auroras hasta Colorado y Hungría. 3 cometas verdes, C/2025 a 6 Lemen, C/2025 R2SW y C/2025 K18 ATLAS, iluminan el firmamento, con el limón posiblemente llegando a magnitud 4. El vuelo 11 de Starship completó su prueba final de V2, incluyendo el propulsor B-15. La prueba de estrés en los azulejos del aterrizaje de la nave y del buque 38. El Tianwen-2 de China despegó en una misión binaria que se extenderá por una década. Por otro lado, la NASA sufre recortes drásticos, 15.000 empleados en excedencia, solo 3.000 considerados imprescindibles, y proyectos clave en peligro. La secuencia de 20 imágenes del rover Perseverance reveló una mancha tenue en la ubicación prevista de 3/Atlas, lo que inició esta pesquisa.
En 5 observatorios principales, los científicos registraron una coma abundante en dióxido de carbono, una firma gaseosa exclusiva de níquel y valores de polarización que se apartan del patrón típico de los cometas conocidos. Sin embargo, no se han divulgado imágenes de alta resolución desde órbitas marcianas, y los hallazgos químicos principales aún están en revisión por pares. Aunque la tarjeta de anomalías con 7 puntos plantea un conjunto notable de obstáculos a las interpretaciones tradicionales, las respuestas concluyentes aguardan datos pendientes de la campaña CHUS de la Agencia Espacial Europea y de nuevas observaciones terrestres en las próximas semanas. Las especulaciones públicas se dispararon ante la falta de comunicados oficiales, pero ahora los equipos internacionales sincronizan verificaciones de paralaje y observaciones setifocalizadas. Los datos son claros. 3/Atlas muestra desviaciones cuantificables respecto a visitantes interestelares previos, y su narrativa completa depende de imágenes y espectros que todavía no se han liberado o están en análisis. Mientras esos archivos no salgan a la luz, la controversia perdura, sustentada en lo que hemos observado y en lo que todavía escapa a nuestra vista.